8:30 de la mañana, qué gusto es poderlos saludar en una edición de Bien Dateado en Vivo, el programa que le lleva hasta sus hogares información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional. Bienvenidos. Empezamos porque mientras todos afrontamos y mitigamos los impactos del coronavirus, hemos modificado algunas de nuestras rutinas. En algunas ocasiones han venido apareciendo miedos y temores enfermizos convertidos en fobias. Muchas veces no le prestamos atención a esto, pero puede desencadenar una afectación en nuestra calidad de vida. Es por eso que en nuestro programa estaremos hablando hoy sobre los miedos y las fobias. Estaremos chequeando todo lo que tiene que ver con sus factores, sus causas y además invitaremos a una psicóloga quien ayudará a entender a los colombianos cómo pueden llegar a aterrizar y mejorar y contrarrestar, por supuesto, esta situación que puede estar pasando por nuestra cabeza y nuestra mente. Recuerde que ustedes pueden participar desde ya con nosotros en el 312-487-0413. Si tiene alguna de estas situaciones, si está pasando por una de estas situaciones, es momento de que nos lo haga saber. Estaremos resolviendo sus inquietudes a través de mensajes de voz en nuestra línea de WhatsApp y además nos puede escribir en nuestro Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que también puede vernos en internet, en nuestro portal web www.canalinstitucional.tv. Según un estudio de salud mental, son altos los índices y los números de colombianos que padecen trastornos de fobias y ansiedades en el territorio nacional. Nosotros nos dimos a la tarea de salir a las calles a preguntarles a los ciudadanos cuáles son sus principales miedos. Además, visitamos a don José García, quien nos narró una historia sobre una fobia bastante curiosa que afronta su hermano Néstor. Este es el caso. Según el Estudio Nacional de Salud Mental, más de 3 millones de colombianos sufren algún trastorno de salud asociado con ansiedad, fobias y ataques de pánico. El país ocupa el cuarto lugar en ansiedad en América Latina, según JWT Sonar. Fuimos a la calle para conocer cuáles son algunas fobias de los colombianos. La fobia más grande que tengo es a las serpientes. Definitivamente no las puedo ni mirar en la televisión. Desde muy niña, estando en la finca, porque soy del campo, vi alguna y pensé que siempre se me había ido en algo que yo llevaba y desde esa vez no las puedo ni ver. La mayor fobia que yo sufro es, le temo a las alturas. Me dan pesadillas de que me tiran de un avión o de una cima muy alta, pero nunca caigo al suelo porque en ese transcurso que voy cayendo, en eso me despierto. Yo le tengo fobia a las cucarachas y a las ratas. Me producen una fobia horrible. Me producen ansiedad cada vez que veo una cucaracha o una rata. Claustrofobia, digamos, cuando estoy mucho tiempo en un lugar encerrado completamente, empiezo como a sentir un ataque de ansiedad y desespero, que empieza ya a permear otros aspectos de mi funcionamiento normal, básico. Sí, como la respiración, entonces empiezo como a tener ganas de rasguñar algo. ¿Sí? En una comunidad veredal de familias históricamente amigas, el joven Néstor García padeció una fobia extraña que por poco lo lleva a la locura. Su hermano José García accedió a contarnos su historia que hemos recreado. Resulta que un buen día estábamos por ahí sentados con unos amigos y él comenzó a decir que un amigo de crianza de nosotros también allá de la vereda diciendo que lo iba a matar, que no sé qué. Y él por donde iba, se iba por una carretera, porque mi amigo era transportador. Él veía el ruido de un carro y salía a esconderse y decía porque venía, que era Gonzalo el que venía. El camión, sí, es el camión. Yo lo escuché. Y se escondía y hasta que no dejaba de escuchar el ruido del carro, no salía. Y así. O si se iba a trabajar por allá, así a la finca, por los caminos decía que siempre había un man que lo esperaba. Él siempre se inventaba, o sea, se le metió ahí eso, pero eran mentiras porque el amigo de nosotros era un muchacho de crianza. Mi mamá me contaba era que él a veces lo encontraba para escondido en las piezas. Y mi mamá le decía, pero ¿qué, mijo? Eso no estás como volviendo loco, no sé, porque eso es pura mentira. Y como era cierto, eso era mentiras, porque eso... Somos amigos, con el muchacho que decía era amigos de nosotros de crianza. Mamá, viene a joderme, otra vez.
Tranquilo, mijo, que él es un amigo, él no le va a hacer nada. Mi amigo fue allá a la casa pues para aclarar eso, porque usted sabe que la gente habla y de aquí a mañana le puede pasar a uno algo y si lo hubieran culpado a él o cualquier cosa. Ese es. Comenzó fue como la gente a burlarse de él porque pensaban que era que alguna vieja le daba pues, algún bebeízo o alguna vaina y que lo tenía así loco. Nosotros tomamos en la vereda de chino, jugamos y toda la vida, criados y todavía somos muy buenos amigos toda la vida. Y entonces la gente siempre se burlaba, era como de él y le decían a mi mamá que por qué estaba así. Digo, no, quién sabe, sería que por él alguna vieja le dio algo. Pero, ¿cómo entender este comportamiento de Néstor García? Pues bien, se refiere a un tipo de fobia específico que es una manifestación de los trastornos de ansiedad caracterizada justamente por ansiedad patológica acompañada de un temor intenso y persistente frente a la exposición a un objeto, a una situación, a una persona en particular, acompañada además de ciertas respuestas fisiológicas como sudoración, aceleración en el ritmo cardíaco, náuseas, mareos, magnificación en el pensamiento, que es un tipo de idea irracional, y evitación a la exposición de dicho estímulo adverso. Mamá, ayúdame. No, Fresco, no se preocupe, relájese. No aguanto más. Con mayor frecuencia, los colombianos presentamos algún tipo de miedo o fobia, pero ¿qué significan estos dos comportamientos en nuestro cuerpo humano y en nuestra mente? ¿Cómo pueden llegar incluso a alterar nuestra calidad de vida? Especialistas nos responden este y otros interrogantes en torno a los miedos y las fobias. El miedo es una reacción emocional natural que nos sirve para alejarnos de lo que percibimos como amenazante. Ahora, ¿qué es una fobia? Una fobia es una respuesta de temor o de miedo que es aprendida, ya sea ante una situación o ante un objeto específico. Las fobias no son normales y generan una gran afectación en las personas que las padecen. Como ya lo dije, están las fobias situacionales y las fobias específicas. Una fobia situacional es un temor intenso a contextos en los que a la persona le toca desenvolverse y actuar de cierta forma e interactuar con ciertas personas o con ciertos factores. Una fobia específica es un temor intenso ante algo puntual. Este estímulo puede ser ante un animal, puede ser un objeto específico, o incluso puede llegar a ser una persona. Observamos tres tipos de miedos principales. Uno, que es el miedo real. Es cuando la amenaza está presente y hay evidencias de que nos puede hacer daño. La segunda es el miedo irreal o irracional, que es cuando la amenaza está solamente presente en el pensamiento de la persona. Puede ser un estado de imaginación o un estado de delirio. Y el tercero es el miedo patológico. El miedo patológico se caracteriza porque quien lo padece no encuentra una explicación y no hay ninguna causa aparente. Tener en cuenta que en los niños este miedo o ansiedad se puede expresar de forma de llanto o rabietas, quedarse paralizados o aferrarse fuertemente a otra persona. También se manifiesta en las fobias en general desde el punto de vista clínico porque la persona evita o resiste activamente con miedo o ansiedad inmediata la situación en donde es expuesto a esta fobia, a este objeto que produce la fobia o a este animal o situación. Podríamos decir que la pandemia de la COVID-19 nos abre un panorama que ha expuesto a las personas al miedo a infectarse, el miedo a contaminarse, el miedo incluso a veces a estar fuera de casa en espacios no protegidos. Podríamos señalar que las fobias y los miedos pueden conducir a la muerte cuando éstas se apoderan de las personas, digámoslo así,
cobran una importancia tan relevante que la persona deja de ser funcional, deja de aceptar el valor de la vida, la experiencia de la vida, lo grato de la vida, por andarle prestando atención a aquello que teme. Y eso que teme no necesariamente puede estar relacionado con la muerte, sino puede temer a pequeñas cosas que le ponen en riesgo su capacidad de control. Y no todas las fobias necesitan un tratamiento profesional. Sin embargo, si una fobia afecta la vida cotidiana de las personas, hay evidencia científica de que hay terapias basadas en evidencia que pueden dar cuenta de cómo cuando uno acude a un profesional idóneo puede tratar adecuadamente y a veces en un corto tiempo esas fobias para superar los temores y afrontar la vida de una manera más grata, más satisfactoria, con mayor bienestar. Los miedos y las fobias, de verdad que son difíciles de controlar y de contrarrestar. Estaremos hablando hoy en Bien Dateado sobre este tema. Los invitamos a que ustedes participen. Si tienen alguna situación en torno a los miedos o las fobias, recuerden que nos pueden hacer sus consultas desde ya al 312-487-0413. Estamos escuchándolos por notas de voz. Ustedes nos pueden enviar sus inquietudes. También nos puede escribir en nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. Estaremos leyendo sus comentarios. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre un miedo y una fobia? ¿Cómo está la sociedad colombiana afrontando esta situación? Para despejar estos interrogantes hemos invitado a nuestro espacio a la doctora Aura María Castro. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica. Doctora Castro, qué gusto saludarla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludo para todos. Bien, doctora, creo que es un panorama bastante interesante de conocer y de analizar, y empezamos con la primera pregunta, sin duda, que sería hacer esa diferencia que puede entenderse entre miedo y fobia. Bueno, gracias por la invitación. Creo que este tema es bastante interesante para todos. Es un tema que quizá nos trae hacia todo lo que estamos viviendo en este contexto, sobre todo de pandemia. Y creo que antes de hacer la diferencia entre un miedo y una fobia, es importante que recordemos todos y entendamos que las emociones son parte vital de nuestra vida, que las emociones son parte importante de nuestra vida, que las emociones de alguna forma nos indican unas sensaciones o unas reacciones frente a una situación, frente a una persona, etcétera, y que tienen unas funciones universales y unas funciones específicas respecto a lo que nos está sucediendo o a lo que estamos sintiendo. El miedo entonces es una emoción, por lo tanto pues hace parte de nuestra vida y es de alguna forma algo que nos indica que está sucediendo algo en nuestro entorno. El miedo se origina por una amenaza o un peligro real. Entonces, si estamos hablando una emoción, el miedo tiene una función. La función del miedo es de activar de alguna forma nuestra vigilancia, nuestra protección, nuestra seguridad y de alguna forma lo que nosotros sentimos o las sensaciones que nosotros tenemos frente al miedo real, y estamos hablando de una emoción y estamos hablando de una temporalidad, es que se activa nuestro sistema nervioso simpático, que es el que de alguna forma desencadena algunas sensaciones como la aceleración del ritmo cardíaco, como la sudoración, como la hiperventilación, a veces se nos dilatan las pupilas y a veces perdemos en algún momento, cuando estamos enfrentados al miedo, de esas estrategias, por decirlo así, esos recursos personales, esos recursos de afrontamiento. Doctora Ahora Castro. Sí, teniendo el miedo es una emoción, perdóname. Sí, bueno, hagamos esa diferencia y también contémosle a los televidentes cuál es el porcentaje de afectación en la sociedad colombiana respecto a las fobias y los miedos. Ok, y lo que te quería decir para contextualizar un poco acerca de la emoción tan importante y el miedo como emoción, es que la diferencia es que la fobia es un miedo irreal, exagerado, desproporcionado y que de alguna forma nos afecta, nos deteriora nuestra calidad de vida.
La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Según los datos del Ministerio de Salud y Protección Social y también un boletín de salud mental, el trastorno de ansiedad es el más prevalente en la población colombiana respecto a otros trastornos de ansiedad. El 19.3%, por ejemplo, de la población entre los 18 y 65 años ha tenido un trastorno de ansiedad y, por ejemplo, la fobia específica es uno de los trastornos que más prevalece dentro de la sociedad colombiana. ¿En qué momento una persona debe buscar ayuda? ¿En qué momento debe decir uno, oiga, ya necesito a un profesional para que pueda atender mi situación, ya sea en torno al miedo o en torno a una fobia? Ok. Debo buscar ayuda cuando el miedo, la emoción del miedo pasa un tiempo adicional al que yo puedo superar o puedo afrontar con mis recursos personales. Cuando el miedo es recurrente, cuando el miedo o la fobia de alguna forma lo que hace es deteriorar mi calidad de vida. Por ejemplo, no puedo compartir con mi familia, no puedo desempeñarme dentro de mis labores de trabajo, no puedo estar con personas a mi alrededor como mis amigos y demás. En ese momento es importante buscar ayuda. Esta situación de pandemia que estamos viviendo quizás a futuro puede generarnos una repercusión en nuestra psiquis en torno a miedos y fobias, doctora. Seguramente que sí. En este momento digamos que nosotros hemos tenido una transición y quizá por esta situación de salud pública que estamos viviendo, antes nuestros miedos eran diferentes a los de ahorita y seguramente sí existe como esa diferencia entre lo que hoy percibimos como más temeroso en nuestra vida. Antes, por ejemplo, los miedos enfatizaban mucho en la inseguridad, en la violencia que vivimos y seguimos viviendo en nuestro país, y el no ser aceptado, el ser rechazado. Hoy en día nuestros miedos por la situación de pandemia han cambiado un poquito en torno al miedo a la enfermedad, al miedo a la muerte y al miedo de alguna forma a la recesión económica también que estamos viviendo. Pues doctora Aura María Castro, especialista en psicología clínica, ha sido usted muy amable para ayudarnos a entender este contexto en torno a nuestro tema del día hoy en Bien Dateado, los miedos y las fobias. A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. A usted, doctora, muchas gracias. Y es que precisamente los miedos y las fobias se presentan de forma inconsciente en las personas hacia una respuesta que puede generar un peligro o percepción de peligro en ese sentido. Según estudios, en Colombia los compatriotas padecen un 75% de fobias en temas de porcentaje hablando. También se puede decir que estos son los principales síntomas que pueden aparecer al momento de detectar un miedo o una fobia. Un miedo es una emoción natural, que de hecho es un mecanismo de defensa que nos alerta sobre el peligro a una situación. Sin embargo, el miedo también puede ser aprendido, es decir, puede ser condicionado por algún tipo de estímulo. Puede ser una situación de peligro muy traumática que puede generar también una fobia. La diferencia es que en la fobia el miedo es excesivo y es desproporcionado a la situación de peligro en realidad. Hay estudios que muestran que el 75% de las personas que tienen una fobia relacionada con el miedo a las alturas o a algún animal tienen un familiar en primer grado de consanguinidad que también la tiene, lo que muestra que en la mayoría de los casos la fobia siempre es aprendida. Cuando una persona siente miedo o presenta alguna fobia, en el organismo hay unas reacciones físicas. En el caso de los miedos, el corazón empieza a bombear mayor cantidad de sangre, los músculos se tensan, los pulmones llevan mayor nivel de oxígeno al cuerpo y el estómago se cierra. En el caso de las fobias, los síntomas físicos son un poquito más fuertes. ¿Por qué? Porque la persona empieza a sentir sudoración, temblores, en algunas ocasiones les dan náuseas, siente mareo, escalofrío, el ritmo cardíaco es aún más fuerte. Hay una opresión en el pecho y presentan una dificultad para respirar. Podríamos decir que las fobias más comunes son aquellas que nos permiten identificar el objeto causante del miedo, como podría ser la zoofobia, miedo a los animales, como podría ser a los lugares abiertos, la agorafobia,
y también lo que llamamos claustrofobia. ¿Qué desencadena la fobia? Podemos decir que es el encuentro con una inconsistencia psíquica del ser. En este punto, esto aparece como una fragilidad del mundo imaginario que no resiste al encuentro con el mundo exterior, con lo que podríamos decir la realidad externa. Una de las técnicas utilizadas para reducir el miedo es la relajación. Mediante esta técnica lo que se busca es disminuir la respuesta fisiológica ante el estímulo temido por el paciente. En el caso de las fobias se utiliza la exposición imaginaria, iniciando por una situación que sea poco temida por el paciente e ir aumentando a las de mayor impacto negativo. ¿Qué es lo que se busca con ello? Lograr que el paciente tenga la confianza en la capacidad de regular esa respuesta emocional durante la exposición a ese estímulo negativo. Desde el punto de vista clínico, vemos que la parte de estas fobias es un trauma profundo de la persona, es algo que trasciende, digamos, lo leve, lo somero, lo superficial, y tenemos que ver de que esto hay que tratarlo de una forma seria, como un gran trastorno que está de alguna forma paralizando la vida de la persona, que le está inhibiendo tanto sus sueños, sus deseos, sus ideales, e inclusive podemos reconocer ahí la pérdida de su salud mental. Los miedos pueden hacernos actuar irracionalmente, irregularmente, incluso hacernos salir de las casillas, pero aquí en Dateado nos hemos dado la tarea de encontrar algunas fórmulas para que usted los pueda controlar. Para identificar nuestros miedos, primero tenemos que saber qué es el miedo. Y es importante darnos cuenta que el miedo es una reacción natural frente al peligro, que puede tener diferentes niveles, desde un estado de cautela, de angustia, pánico e inclusive terror. Y cómo identificar miedos que no están directamente relacionados con una sensación real de peligro. Y esos miedos los podemos identificar a través de la conciencia de la activación de nuestro sistema nervioso. Es una experiencia natural y normal, ¿sí? Todos tenemos miedo. La respuesta emocional del miedo es algo con lo que nacemos, ¿sí? Identificar que tengo un miedo, entonces va a implicar el poder reconocer que hay una serie de cambios que se dan en mi cuerpo y algunos pensamientos que aparecen. Disfrutar la vida es algo absolutamente natural de cualquier ser humano. Si no disfrutamos la vida que estamos viviendo es que tenemos miedo. Hay que averiguar cuáles son esos miedos. Miedo a perder, miedo a no lograrlo, miedo a dejar de ser querido, miedo al sufrimiento. Y cuando uno se pone a mirar porque no logra avanzar, porque no logra disfrutar, ¿dónde están sus miedos? Generalmente encuentran que hay creencias y conceptos falsos. El miedo es algo muy importante para la vida, nos lo dieron para evolucionar, para sobrevivir. Pero el miedo es biológico, actúa en ese instante y sobrevivimos. Pero el miedo psicológico no nos sirve porque nos habla de un futuro inexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros pensemos o nos enfrentemos a una situación que no es realmente peligrosa, pero empecemos a tener latidos cardíacos distintos, aumento en nuestra respiración, sudoración e inclusive parálisis o inhibición de la conducta, quiere decir que estamos desarrollando un miedo frente a esa situación que debemos empezar a controlar. Y de ahí voy a tener manifestaciones, acciones muy encaminadas a retirarme, alejarme o a tomar distancia de ese fenómeno o de esa situación que dispara en mí un miedo. Los signos de alerta están directamente relacionados con el nivel de la respuesta. Una respuesta exagerada, que sea crónica y difícil de manejar, efectivamente hace que tengamos que empezar a ver si lo que estamos desarrollando es un trastorno de ansiedad. Y las fobias hacen parte del grupo de patologías que están incluidas dentro de los trastornos de ansiedad. Es decir, que si esto se vuelve crónico, persistente y adicionalmente a eso puede producir dificultades en la funcionalidad de tu día a día, esto ya es un signo de alerta importante que debes consultar. Cuando tenemos miedo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentirlo, reconocerlo y darnos cuenta que es un invento de la mente. Si uno fuera creador de películas o de obras literarias, el miedo lo utilizaría como creativo. Lo que pasa es que ese miedo en la mente no es creativo, es destructivo. Así que usemos el miedo de una manera consciente.
¿Cómo? Reconociéndolo, sintiendo, sabiendo que no está ocurriendo, y cuando lo sintamos seamos creativos, hagamos arte, bailemos, escribamos, cantemos, hagamos algo con eso para no perecer con esa opción. Teniendo en cuenta que las fobias hacen parte de los trastornos de ansiedad, es muy importante ver cuál es el nivel de disfuncionalidad que produce en nuestra vida esa fobia. Son miedos irracionales, por ejemplo, a algo como un perro. Entonces tenerle temor a un perro que me vaya a agredir es natural, es supervivencia, pero un miedo irracional que ver un perro y no pueda existir, o a las alturas, o los espacios cerrados, son miedos muy psicológicos que requieren una ayuda profesional. ¿Cuándo van a ir de un profesional? Cuando ese miedo no te permite desarrollar tus dones en la vida, salir a la calle, hablar con los demás, experimentar la vida. Si encontramos la causa raíz que ha desencadenado ese miedo, seguramente es mucho más fácil trabajarlo y gestionarlo. Entonces, ser conscientes y activar procesos de relajación es la mejor forma, pero si no encontramos una respuesta efectiva, lo mejor es buscar ayuda profesional. La psicoterapia, la terapia floral, el neurofeedback, o en algunos casos fármacos, son los que van a ayudar. Nosotros usamos las esencias de flores, la naturaleza regala muchas cosas, pero también la oración, la meditación, el ejercicio y todo el aspecto creativo hacen que el miedo, aunque no sea existente, le quitemos ese poder a nosotros, porque digo, el miedo no existe en el sentido psicológico. Biológico sí, me salva la vida. Psicológico me proyecta algo que no existe. Los miedos y las fobias. Los miedos y las fobias, un asunto que pareciera normal, pero al cual hay que ponerle mucha atención y atender, por supuesto, con prontitud. Abrimos nuestro bloque de preguntas y respuestas en donde ustedes tienen la palabra, en donde ustedes pueden consultar, indagar, porque ya nos acompaña una de las expertas invitada a nuestro espacio. Se trata de la docente en psicología, la doctora Joana Quintero de la Universidad CES, quien nos ayudará a entender este panorama con los casos puntuales de nuestros televidentes. Así que ustedes allá en casa a participar lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp que está apareciendo ahí en sus pantallas, 312-487-0413. Atendemos solo notas de voz. También nos puede escribir en nuestro Facebook Live. Recuerde, Canal Institucional, en la transmisión que estamos emitiendo, nos deja sus comentarios y ahí en vivo y en tiempo real estaremos leyéndolos. Doctora, qué gusto saludarla en esta mañana. Creo que ya estamos más que listos para atender todas las inquietudes de nuestros televidentes. Para nosotros es un placer que nos esté acompañando. Doctora Quintero. Bueno, en instantes vamos a restablecer la comunicación con la doctora Joana Quintero, quien nos ayudará a entender este panorama sobre los miedos y las fobias que podemos afrontar los colombianos. Lo hemos visto a lo largo de nuestro programa. Son diferentes las situaciones que se pueden dar en torno a esta situación de salud. Doctora Quintero, creo que la tenemos ahora sí. La saludo de nuevo con los buenos días. Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, doctora, aquí ya creo que preparados para que todos nuestros televidentes empecemos a interactuar y empecemos a preguntar de la mano con su ayuda, darles una respuesta. Ya tenemos la primera participación en nuestra línea de WhatsApp, la invito a que la escuchemos con atención. Listo. Señores, en mi situación tengo miedos a la altura. A veces lo puedo controlar, a veces no. ¿Qué debo hacer? Creería que este miedo o esta fobia, ya usted nos ayudará a clasificarla, es una de las más comunes en las personas. Es absolutamente común, pero bueno, ella nombra miedo, habría que revisar, durante todo el programa se ha hablado que hay que diferenciar entre el miedo y la fobia, habría que revisar si simplemente es un miedo en el que ella a veces puede exponerse a la altura, no siente ansiedad, o si siempre que se expone a la altura experimenta un alto grado de ansiedad, y lo veíamos en el programa, ¿cierto? Que hay sudoración, que hay taquicardia, que hay hiperventilación, que es esa capacidad de sentir que no podemos respirar. Entonces, cuando ella me dice que lo puede controlar, a veces sí, a veces no, me queda un poco la duda si realmente es una fobia o hace parte de un miedo. En el caso de lo que ella pregunta, pues yo le diría que es importante revisar en qué situaciones es que no lo puede controlar, y como se ha dicho en el programa, una manera pues de enfrentar las fobias es hacer ejercicios de respiración, es irse enfrentando poco a poco al estímulo. Un ejemplo, si en realidad es una fobia, entonces pues hoy me asomo a un balcón de un segundo piso que no es tan alto, hago un ejercicio de respiración, pero más adelante entonces escalo y es un tercer piso y es un cuarto piso y lo voy haciendo. Está claro decir que no siempre podemos enfrentar los miedos por sí solos o las fobias, sino que podemos necesitar de una ayuda psicoterapéutica. Es como ir llevándola por niveles, por decir así, en ese sentido.
Exactamente, a veces creemos que enfrentarnos al estímulo fóbico, ¿cierto? O sea, el perro, la altura, como de entrada nos va a ayudar a curar la fobia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso lo que puede hacer es aumentar el grado de temor y aumentar la fobia. Entonces nosotros no podemos exponernos de manera inmediata al objeto fóbico. Tiene que ser de una manera exponencial, ¿cierto? Gradual. Esa es la manera en la que más o menos nosotros trabajamos con las fobias. Nuestros televidentes nos pueden hacer llegar sus casos, sus inquietudes y sus preguntas en nuestros canales de participación. De la mano con la doctora Quintero estaremos resolviendo y dándoles una ayuda y por supuesto herramientas para controlar esos miedos y esas fobias. Permítame, doctora, me voy para @institucionaltv, es nuestra cuenta en Instagram. Hay muchas preguntas en torno a nuestro tema. Nos dice el televidente, ¿las fobias son consideradas enfermedades? Sí, las fobias son consideradas pues, trastornos, eso es lo que desde la psicología y la psiquiatría no los llamamos tanto enfermedad, sino como trastornos, pero realmente el trastorno, digamos que en este caso enfermedad, se considera cuando para la persona es incapacitante. Cuando yo realmente tengo una fobia, no puedo enfrentarme al estímulo, experimento una activación fisiológica, siento demasiado malestar, es una enfermedad o un trastorno como se le llama. Vámonos para nuestra línea de WhatsApp, si le parece, doctora Quintero, participación activa de nuestros televidentes, escuchando sus casos puntuales. Buenos días, tengo una niña de 10 años que hace 14 meses le tiene miedo o fobia a la oscuridad, a las lluvias o cuando truena, está haciendo pues tormentas eléctricas, no duerme sola. Y pues así ya llevamos 14 meses, me gustaría saber qué hago con ella o qué pasos a seguir. Gracias. ¿Cómo ayudar a nuestra televidente y a su hija de 14 años, doctora? Bueno, mira, los niños y adolescentes son a veces los que sufren con más común el tema de las fobias, se les presenta más fácil. Hay que diferenciar lo que he venido diciendo, en la niñez se presentan muchos miedos que no necesariamente son fobias. Yo que le sugeriría a la televidente que intente hacer ejercicios con la niña, por ejemplo, dice que le teme a la oscuridad, entonces, por ejemplo, que intente hacer ejercicios de juegos o de actividades que impliquen que ella relacione la oscuridad con algo positivo. Aclaro nuevamente, debe ser algo paulatino. Yo inicié, sí, un ejemplo, la niña duerme con la luz prendida, entonces paulatinamente irle ayudando con ejercicios de respiración, de relajación, tal vez una rutina en la noche en que se pueda bañar, en que se pueda tomar algo caliente antes de dormir, pueda hacer un ejercicio de respiración e ir disminuyendo la gradualidad de la luz. Hoy no es la luz del cuarto, pero es una lámpara, ¿cierto? Hay lámparas que traen grados, entonces hoy es la lámpara con toda la intensidad, más adelante será la lámpara con menor intensidad, ir haciéndolo gradualmente. Y lo que te digo, ella decía que hace 14 meses, creo que es una niña más pequeña, como de 10 años, se podría hacer juegos con ella en medio de la oscuridad, ¿cierto? Como que ella vaya relacionando la oscuridad con algo positivo. Lo que les digo, no exponerlos de manera hostil ni agresiva, acompañarlos, hablar con ella de, bueno, porque también nombraba el tema de la lluvia, qué le tiene temor a la lluvia, qué significa para ella la lluvia, y en caso pues de que esto siga persistiendo y las recomendaciones no funcionen, consultar con un profesional. Nos decía también que a dormir sola, muchos niños y muchos adolescentes tienen ese temor. ¿Qué poder hacer en ese caso? Es súper común, casi siempre sacar los hijos como del entorno de los padres es muy difícil, nos acostumbramos mucho a dormir con ellos en el cuarto y después darles esa independencia para los niños es muy difícil. Entonces, siempre la hora de dormir debe estar relacionada con algo positivo. Leer un cuento, hacer lo que cuando yo les digo, lo del baño, tomarse algo caliente, leer el cuento, respirar, son técnicas que van ayudando a la relajación, ¿cierto? Y al estar relajados a la hora de dormir, pues nos ayuda a dormir tranquilos. Yo muchas veces en la terapia que les digo a los papás, vamos a hacer toda una rutina de relajación antes del sueño y vamos a hacer cambios graduales. Entonces, por ejemplo, hoy te acuestas con ella y esperas a que se quede dormida, pero cuando se quede dormida regresas a tu habitación.
pasa 1 o 2 semanas, ya no vas a estar con ella ya acostada, sino que te vas a hacer en la silla, cerca a la cama, vas a esperar que se duerma y te vas a ir después, te vas a hacer en la puerta, o sea, es como cambios graduales, pero no de la noche a la mañana podemos decirle al niño, debes dormir solo, ¿cierto? Y lo que les digo, todas unas técnicas de relajación alrededor, incluso cuando los niños duermen en el cuarto de los padres, hacer una actividad en la que vamos a decorar tu cuarto, vamos a comprarte una lámpara, vamos a hacer todo para que esto sea un entorno agradable. O sea, es muy importante que los niños y adolescentes asocien la hora de dormir y su cuarto y su independencia con algo positivo. Como seres humanos también le tenemos miedo a lo desconocido, y aquí también viene la siguiente pregunta de un televidente a través de @institucionaltv, que creo que es una de las más comunes entre las personas. Nos dicen, ¿es común tenerle miedo a la muerte, doctora? Sí, claro, es muy común y hay muchas personas que le tienen miedo, yo diría que casi todas, ¿cierto? Cuando uno habla con las personas hay diferentes, muchos dicen, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la forma de morir, ¿cierto? Hay como variaciones allí, o tengo miedo a que me dé determinada enfermedad, un cáncer, por ejemplo, pero digamos que sí, es un temor común, no le pasa a todo el mundo, no logra encontrar personas que dicen que no le tienen temor a la muerte, pero para la pregunta específica sí, o sea, yo diría que una gran parte de la población le tememos a la muerte. Avanzamos en vivo en nuestro Bien Dateado, hoy hablando sobre los miedos y las fobias. Nos acompaña en directo la doctora Joana Quintero, quien es docente también en psicología de la Universidad CES. Continuamos escuchando a nuestros televidentes, doctora, la invito. Muy buenos días, tengo la pregunta de cómo controlamos el miedo que sentimos frente a un hecho paranormal. Bueno, es otro campo en el cual se mueven las fobias y los miedos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues cada quien tiene sus creencias distintas, ¿cierto? Habrá quienes creen en estos hechos, habrá quienes no creen en estos hechos, ¿cierto? Yo creo que en el caso de ella habría que evaluar puntualmente qué cercanía ha tenido a eventos paranormales, ¿cierto? Y de pronto qué es lo que está sucediendo en su entorno, que lo nombra como si fuera algo común. Y lo que les digo, o sea, realmente esto tiene que ver mucho con las creencias y la idiosincrasia de las personas. Digamos que un caso un poquito más complejo que habría que revisar en detalle y mirar pues qué experiencias ha tenido y cómo podría entonces enfrentarlos. Pues lo que te digo es algo muy de las creencias de cada persona, entonces ahí está como un poquito más complejo, habría que conversar con ella y revisar cómo ha tenido enfrentamiento a eso y cómo se le puede ayudar. Sí, de pronto que nos diga específicamente cuál fue su caso, a ver si le podemos dar una mano acá en nuestro espacio más adelante. Nos dicen en @institucionaltv, doctora, ¿esto puede ser un detonante de ansiedad o depresión? Mira, digamos que la fobia es uno de los trastornos que se desglosa, por decirlo así de alguna manera, de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son variados, existe la ansiedad generalizada, existen los ataques de pánico y existen las fobias, ¿cierto? Las fobias hacen parte de la ansiedad, por eso siempre que hablamos de ansiedad, la emoción que prima es el miedo descontrolado, el miedo, porque el miedo tiene un asunto de adaptación y de supervivencia, o sea, el miedo es natural, si a mí me van a atracar y yo salgo corriendo o yo ataco al ladrón o me paralizo, cualquiera de esas opciones es adaptativo porque estoy buscando mi supervivencia. Cuando eso se patologiza, por decirlo así, o se complica, cuando no hay ningún estímulo alrededor que me cause miedo o cuando yo estoy, como por decirlo de alguna manera, catastrofizando ese estímulo, que puede ser la altura o puede ser el perro, pues realmente ahí ya estamos hablando de ansiedad. Entonces la fobia hace parte de los trastornos de ansiedad, siempre va a primar esa emoción. Y con la depresión, digamos que depende, ¿cierto? Depende de cada caso. Se ha encontrado una gran comorbilidad, que es como una gran relación entre los trastornos de depresión y de ansiedad. Y claro, entre más incapacitante sea la fobia o la ansiedad, pues posiblemente puedo sentir o experimentar síntomas depresivos. Vámonos para nuestra transmisión de Facebook Live. Si le parece, también muchas dudas e inquietudes en torno a nuestro tema del día, miedos y fobias. Doctora, nos pregunta Lady Leticia Llanos, los roedores me descomponen. Tengo 2 experiencias, entre graciosas y de susto total, nos dice ella. ¿Cómo visualmente se puede manejar este malestar, pero no de miedo, sino de incomodidad, nos manifiesta nuestra televidente, teniendo en cuenta que son animales que no hacen daño y pues en teoría también ella nos habla de los hámsters, que son inofensivos, pero de todos modos ella le genera estos sentimientos? ¿Cómo los puede controlar?
Bueno, ella nombra que no es como una fobia, sino que nombra como una incomodidad, Exacto, ¿cierto? Que le sí. genera incomodidad. Habría que revisar pues ella como que qué creencias hay detrás de esa incomodidad. A veces son como creencias, ¿cierto? Como que son animales sucios, o son animales que pueden dar enfermedades o transmitir enfermedades, o que son dañinos, ¿cierto? Hay que ver qué creencias hay detrás de ella. Yo le propondría sentarse a pensar y a reflexionar sobre cada vez que ve, por ejemplo, el hámster, qué pasa por su cabeza. Y a partir de allí, como un poquito, le llamamos nosotros los psicólogos, debatir con esas creencias. ¿Qué evidencia tengo yo de que el hámster es sucio o que el hámster transmite enfermedades si no están todas las, pues, porque si están todas las condiciones de cuidado, posiblemente no pase nada, o que el hámster puede hacerme daño, ¿cierto? Y hacer como un diálogo consigo misma, un debate donde logre encontrar las evidencias que obviamente le dicen que no tiene por qué temerle a ese tipo de animales, entendiendo pues que es como un asunto más de molestia, de incomodidad, no lo nombra como una fobia. Para una fobia, digamos que hacer contraste con la evidencia no es suficiente, se necesita obviamente casi siempre ayuda terapéutica o lo que les he venido diciendo de irse enfrentando de manera paulatina, pero sería como el ejercicio que le propondría a la televidente inicialmente. Creo que está perfecto, doctora. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Buenos días, una pregunta. ¿Será miedo o fobia cuando salgo me sudan las manos, los pies y el corazón se me acelera full y ya me quisiera devolver para mi casa? Lo tengo desde hace 7 años. ¿Qué decir en ese caso? Mira, obviamente necesitaría una evaluación más compleja para yo determinar, no, mi labor aquí no es diagnosticar, no puedo diagnosticar pues a través como de los elementos que me dan, pero considero que si hay unos síntomas importantes, pues la sudoración de manos y pies y como su taquicardia, como lo nombra el aceleramiento de su corazón, digamos que sí son síntomas muy propios de ansiedad. Lo que más me llama la atención es que ella quiere regresarse a la casa, o sea que sí puede ser un síntoma muy incapacitante que hace que ella, por ejemplo, no salga mucho, permanezca en su casa o salga y rápidamente regrese, podríamos estar revisando si es una fobia, que sería muy importante revisar qué está pasando por su cabeza, ¿cierto? Si ella piensa que le puede pasar algo malo en la calle, que no haya quien la ayude, habría que conocer un poquito más de detalles, pero sí le quiero decir a la televidente que hay unos síntomas importantes a los que hay que ponerle cuidado y si es posible que consulte para que con una valoración más profunda le puedan descubrir o encontrar a qué le está teniendo miedo o posiblemente fobia. Nuestra usuaria digital en Facebook Live, Alicia Margullón, nos pregunta: yo le tengo fobia a estar donde hay mucha gente. ¿Qué decirle en ese caso? Bueno, es una fobia que incluso es más común de lo que pensamos, lugares de pronto donde hay aglomeraciones de personas, donde sentimos que si pasa algo no vamos a recibir ayuda o cómo vamos a evacuar, y es lo que les he venido diciendo, pues habría que, les sugeriría consultar, mira, en internet uno busca muchos ejercicios de respiración, hay un tipo de relajación que la pueden buscar en internet que se llama la relajación de Jacobson, buscarla en YouTube, hacer ejercicios de respiración y relajación y a través de su imaginación ir intentando imaginarse en lugares con primero, no sé, no tantas personas, 5 o 6 personas, después hacerlo con más personas y posteriormente, si lo puede hacer, irse exponiendo a lugares no inicialmente con mucho flujo de personas, sino con más poco, ir escalando. Claramente pues estamos en un momento de pandemia donde lo ideal no es estar en aglomeraciones, pero digamos que en algún momento cuando esto pase sería una manera de irse ella exponiendo gradualmente. Pero lo que les digo, si ustedes, o sea, como personas sienten que es demasiado el temor y que no pueden hacer lo que yo les sugiero, porque esto es un poco lo que les estoy sugiriendo, son como pautas autodidactas que pueden implementar, pero si sienten que no, es siempre importante contar con la ayuda de un terapeuta. Vámonos para Roa Institucional TV. Hay varias preguntas también interesantes que pueden ayudarnos a entender esta problemática, si la podemos llamar de ese sentido. Mire, nos dice cómo puede ayudar a una persona que está pasando por esta situación. No sucede mucho, doctora. Caso personal, he tenido la experiencia de encontrarme con alguna persona que sufre de un ataque de ansiedad y uno en ese momento no sabe qué hacer, si pasarle un vaso de agua, si decirle que respire. ¿Qué le podemos decir y aconsejar a nuestros televidentes cuando se enfrenten a estos escenarios?
Bueno, mira, lo primero y muy importante, validar a esa persona. A veces tenemos muchos mitos en cosas de temas de salud mental, entonces creemos que la persona no tiene tanto miedo o que está inventando. Entonces, primero validarla, decirle, sé que esto es difícil, que estás pasando por un momento complejo, acompañarlo, ¿cierto? Quedarse cerca a esa persona, yo estoy aquí para lo que necesites. Darle verbalizaciones positivas, ¿cierto? Todo va a estar bien, te estoy acompañando. En algunas ocasiones el respirar funciona, ¿cierto? Vamos a respirar profundo, toma aire, guárdalo en tu estómago, bótalo despacio por la boca, que es como el tipo de respiración que nos ayuda a controlar la ansiedad. Y esa persona que está al lado, tratar de conservar la calma. Si yo considero que soy una persona muy nerviosa, que no puedo acompañar al otro en una crisis, ataque de pánico o ansiedad, cuando se está exponiendo pues al objeto fóbico, delegarle a alguien más, ¿cierto? Pedirle a alguien más que sea quien lo acompañe, pero la idea es acompañar, acercarse, que haya proximidad física y lo que te digo, una actitud tranquila, irle haciendo verbalizaciones positivas y posiblemente el episodio va a pasar, las emociones no son eternas, no angustiarnos porque veamos que la persona está gritando o alterada. Nosotros tenemos como en nuestro organismo algo como de equilibrio, entonces posiblemente la persona con el pasar de algunos minutos va a ir retornando a su tranquilidad. Pues doctora Joana Quintero, en serio usted ha sido muy amable hoy por ayudarnos a entender este tema de los miedos y las fobias en nuestro programa. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz resto del día. Muchas gracias y que estén muy bien. Nosotros avanzamos en directo por la pantalla de Canal Institucional, hoy en nuestro Bien Dateado, hablando sobre el miedo y las fobias. Mello es una aplicación diseñada por un grupo de jóvenes españoles que nos ayudan a potencializar nuestra autoestima y a controlar los miedos y la ansiedad. También brindan canales de atención para detectar cuando uno está pasando por una de estas situaciones en torno a los miedos y las fobias. Le invitamos a conocerla. Las fobias y los miedos pueden exacerbarse durante la pandemia. Recordemos que la fobia es un trastorno mental, en tanto que los miedos es algo que experimentamos de manera cotidiana, común, parte normal de las reacciones emocionales. Es muy importante para controlarlos, primero analizar qué es lo que nos está generando tanto miedo e incertidumbre, controlar la información que nos está llegando, muchas veces es desbordante, debemos analizarla, filtrarla y sacar de allí lo que nos sirve para nuestro cuidado y autocuidado. Esas son las pautas más importantes para controlar el miedo y las fobias si alguien llegara a tenerlas durante la pandemia. Recordemos que está la línea 192, opción 4, para quien requiera apoyo en salud mental. Hay recursos disponibles para el cuidado de nuestra salud mental. Uno de ellos es la página coronaviruscolombia.gov.co. Allí hay todo una serie de materiales, consejos, tips, recomendaciones para fortalecer nuestro cuidado y el de nuestros allegados, amigos, vecinos, compañeros. Millo es una app que nació con la intención de ayudar a los usuarios a mejorar su bienestar emocional y psicológico. Esto quiere decir pues, que trabajamos pues, desde problemas de ansiedad, estrés, depresiones, ganas de tener una vida más saludable y no encontrar el cómo, o problemas relacionales con la pareja, con los hijos, con la sexualidad, de muchas tipologías de problemas emocionales o ganas de crecer personalmente. Y todo ello siempre intentamos que sea de una manera entretenida, ¿no? Disfrutando el recorrido y disfrutando el camino. Lo hacemos siempre pues, mediante pues, no solo locuciones o ejercicios que trabajen cada uno de estos aspectos específicos, sino siempre vestido pues, con una capa de gamificación, y utilizamos pues, desde cortometrajes que han ganado Oscars hasta vídeos que hemos producido nosotros, como decía, ejercicios, pequeños juegos, una variedad de contenido que le permita al usuario mejorar cada una de las problemáticas que tenga, como digo, pues de la manera más entretenida posible. En Colombia,
Según la encuesta de salud mental que se realizó en el 2015, el 52,9% de los colombianos ha presentado uno o más síntomas de ansiedad. Esa es una cifra muy importante y se atribuye pues a algunos determinantes de esa ansiedad que pueden ser dificultades económicas, problemas familiares, de pareja o la respuesta ante las situaciones propias de nuestro país. Creo que claramente esos determinantes como los problemas económicos o familiares han estado exacerbados por la situación de pandemia, por el aislamiento, por el peligro de contagiarnos o el temor a que otras personas a nuestro alrededor se contagien. Es muy importante saber que la ansiedad, incluso las fobias, se pueden manejar, se pueden tratar. Es muy importante no negar que estamos pasando por esa situación, buscar rodearnos de nuestra red de apoyo y consultar ayuda experta. Consultar al psicólogo o al psiquiatra en caso de necesitarlo es muy importante, porque al recibir apoyo en el cuidado de nuestra salud mental, seguramente también vamos a poder enfrentarnos de manera más efectiva. Y mucha atención, jóvenes en Colombia, mujeres, hombres, porque llegan nuestras ofertas de educación y empleo en los clasificados. Recuerde que aquí en Bien Dateado estamos a tu servicio. Tome atenta nota porque de seguro le va a interesar. Esta oferta laboral solicitada en San Martín Cesar te puede interesar. Está dirigida a un vaquiano. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de personal con aptitudes para desempeñar labores de excavación manual, ayudar a los profesionales expertos en el área de arqueología a abrir a piques, zanjas, caminos y montar campamentos, con un mínimo de estudios básica primaria. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1 millón a 1.500.000. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2939-672. ¿Eres funcionario público? La función pública a través de su portal EVA tiene abierta convocatoria para capacitación virtual en temáticas relacionadas con la función pública. Encontrarás cursos enfocados a gerentes públicos, veedurías ciudadanas y cursos de empleos públicos. Si estás interesado, encuentra más información e inscríbete ingresando a www.funcionpublica.gov.co/web/conoce-al-medio EVA. Esta oferta laboral solicitada en la ciudad de Bogotá está dirigida a un abogado con especialización en Derecho Penal. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un abogado junior con 24 meses de experiencia en elaboración de informes, actas de reuniones, contratos y con enfoque de coordinador jurídico. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término indefinido. Tendrá un salario de 2 millones a 2.500.000. Encuentra más información y aplica en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 2939-589. Y recuerda que en Bien Dateado estamos a tu servicio. Y para el cierre les contamos que este próximo sábado 13 de febrero tenemos una fecha bastante importante porque se conmemora el Día Mundial de la Radio y por supuesto en nuestra Radio Nacional se le hará un homenaje a las ondas hercianas con un despliegue impresionante de contenidos, pero para hablarnos sobre esto hemos invitado a Carmen Mandinga, realizadora de la Radio Nacional de Colombia. Carmen, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días. Carmen, todos estamos a la expectativa de conocer qué va a pasar este sábado, con qué programación nos va a deleitar la Radio Nacional y qué mejor que seas tú para contárselo a todos los colombianos. Bueno, para nosotros es una gran alegría celebrar el Día de la Radio porque no solo tenemos varias emisoras, tenemos 57 estaciones en todo el país, sino que tenemos mucha música, tenemos mucho conocimiento, tenemos toda una historia y tenemos a nuestros compañeros de Señal Memoria que también nos van a compartir además de su conocimiento, algunos audios con hitos de la historia de la radio en Colombia. Entonces lo va a tener todo, va a tener crónicas, música, historias, testimonios y archivos. Va a ser un especial bien completo de todos los aspectos de la radio en Colombia.
Ya que tú mencionas archivos, sabemos que también tienen preparado un tema bastante interesante en torno a hacer remembranza de lo que ha sido la Radio Nacional, su creación, los personajes que han pasado por ahí. Recordémosle a los televidentes la importancia de conservar esa memoria, patrimonio también de nuestro país, y con qué se van a encontrar ellos, qué personajes van a poder escuchar en ese homenaje. Bueno, ahí hay algo como en doble vía, ¿cierto? La radio va avanzando y va cambiando y va llegando a nuevas personas, pero a la vez las personas se apropian de la radio para muchas cosas. Entonces, algunos hitos son de carácter más tecnológico, como los avances de la radio, el hecho de que hemos crecido, de que hemos llegado a nuevas regiones, de que hemos cambiado justamente para adaptarnos a los tiempos, pero hitos históricos que tienen que ver con otros aspectos, pero que aparecieron en la radio o que fueron difundidos gracias a la radio. Entonces muchas veces el recuerdo de las personas no es tanto, mira, en tal fecha sucedió esto, sino en tal fecha escuché en la radio esto. Pasa mucho con visitas de personajes ilustres al país, grandes discursos. Por ejemplo, el momento en el que se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo una transmisión radial inmensa, de eso estuvimos hablando recientemente, y mucha gente como que no se puede creer algunas noticias hasta que las escucha en la radio y hay expertos contándolo de primera mano. Entonces ahí, si bien el hecho es muy importante, el haberlo escuchado en la radio lo refuerza y hace que el recuerdo sea más poderoso. Y es que la radio ha sido compañía, sin duda alguna, para todos, desde la infancia, está ahí en la oficina, en la casa, en la finca, en el carro, por eso se dice que también la radio es mágica. Pues Carmen, estaremos muy pendientes este próximo sábado 13 de febrero de la programación de Radio Nacional de Colombia. A ti muchas gracias por habernos hecho este panorama sobre ese especial que tendrán en conmemoración al Día Mundial de la Radio. Muchas gracias a ustedes por invitarme, los esperamos. Ustedes saben que la Radio Nacional es la casa de todos. A veces nos faltan horas en el día para contar todas las historias que hay para contar y para escuchar a nuestros oyentes y seguir interactuando con ellos. Entonces aprovechemos este sábado para disfrutar toda la historia de la radio en Colombia. Ahí está entonces la cita, todos a programarnos este sábado para disfrutar del Día Mundial de la Radio. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestro Bien Dateado. Recuerden, no dejemos que las fobias y los miedos nos ganen. Es momento de hablar, de compartir, de inclusive visitar a expertos si lo consideran necesarios. Recuerde que hemos habilitado un correo biendateadotv@gmail.com para que usted nos plantee los temas que le gustaría ver a través de nuestro espacio. Por lo pronto los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. ¡Feliz día!